doctor. Intenten ahora, creo que era algo de la fecha. Ahora sí, doctor. Ok. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Bueno, ya somos dos entonces. Listo, doctor. Ok, qué bueno. Listo, doctor. Gracias, hija. Listo, doctor. Gracias. Ya podemos comenzar, ¿no? Ya, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Bien, el tema 11 tiene que ver con imagenología. Vamos a tratar este nuevo tema que ha sido incorporado a biofísica. Aunque este tema tiene una asignatura también que se llama imagenología médica, que lo van a llevar en el área clínica. Pero, de todos modos, las bases para la imagenología y con respecto a la formación en electricidad, en magnetismo y en radiaciones va a permitir que ustedes tengan un mejor comprensión de este tema. Vamos a ir viendo desde qué punto de vista es importante la imagenología en la medicina. Para lo pronto, vamos a indicar que todo profesional que tiene que trabajar en este área normalmente eran profesionales capacitados en el área técnica. Por lo tanto, estaba a nivel técnico medio, técnico superior, y hoy en día ya existe inclusive especialidad médica para quienes gustan de hacer diagnóstico y tratamiento con imágenes. Por lo tanto, hay médicos que se dedican exclusivamente a esto y tienen sus gabinetes como para proporcionar en mejores condiciones la información. De todos modos, siempre va a haber una participación importante de técnicos que, además de conocer lo más sustancial de la medicina, conocen todo lo que es mantenimiento y mecanismos de acción de los equipos que van a utilizar. Y el médico no está preparado para eso.
O sea, tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces, esta área está contribuido para poder resolver de mejor manera la problemática de salud, entendida en el ámbito público y privado. ¿Qué debemos de entender de la imagenología? Para trabajar con imagenología, lo primero que debe tenerse en cuenta es la importancia de la anatomía. Si uno no entiende muy bien la anatomía, pues se les vuelve a invitar, que es la base y el soporte del conocimiento médico. La anatomía es fundamental en la medicina. Si no se la entiende correctamente, aunque hayamos pasado con 51, es importante volverlo a retomar y repasar para fines de mejor comprensión. Por lo tanto, la anatomía nos va a poder dar mejor comprensión de las diferentes posiciones anatómicas y radiológicas que éstas deben proporcionarse para lograr una buena imagen. La concepción de las radiaciones, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que es los ionizantes y no ionizantes, la forma de exposición, las dosis, la radiosensibilidad, las radiologías para la protección y otros detalles son de vital importancia. Por tanto, la imagenología está jugando un poco a utilizar cosas que pueden dañar al ser vivo como para darle beneficio. ¿Qué es lo que se tiene en imagenología? Pues cuando hablamos de imagenología es netamente usar imágenes producidas por diferentes técnicas. Por ella vamos a tener los rayos X, los ultrasonidos, la resonancia magnética, etc. Este campo del conocimiento de la medicina pues permite proporcionar mejores criterios para tener un buen diagnóstico médico. Esta área ha sido revolucionado grandemente en la medicina. Por lo tanto, ya se cuenta con mucha tecnología como para estar equivocando en los diagnósticos y tratamientos. El médico, además de tener un dispositivo como una computadora, una laptop o un celular que es inteligente, por lo tanto, ahí se puede tener la mayor cantidad de información que puede resolverse para poder hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Las imágenes que se logran en el ámbito de la imagenología antes eran en formato de un negativo, así como las fotografías antiguamente, ¿cierto? Entonces, eso estaba en la capacidad de un pequeño informe que hacía el técnico y de la interpretación que el médico hacía a esas imágenes con la interpretación técnica del profesional. Pero hoy en día ya tenemos imagen digital. Esa imagen digital, dependiendo de los DPS que se tenga, pues va a poder lograr una mejor calidad y acercamiento de la imagen para poder indagar de muy cerca la problemática del paciente. Todos estos equipos son de vital importancia, y no solamente en gabinete, sino también en cirugía, porque en el momento de hacer cirugía también se va a utilizar imagenología. ¿Cuáles son los pilares que se atienden dentro de la salud? Tenemos a un paciente que llega a consulta médica y este paciente expone su problemática que está derivada por alguna enfermedad o patología que está aquejando al paciente. Médico hace el diagnóstico en función a laboratorios, a gabinetes, donde está incluido la toma de imágenes. En función al diagnóstico va a ser tratamiento y ese tratamiento debe resolver la salud del paciente. Mas si no funcionara así, se vuelve a hacer otra vez la dinámica. Se vuelve a intentar identificar la enfermedad, se vuelve a hacer diagnóstico utilizando imágenes.
y tal vez de otro tipo de contrastes, tal vez de otro tipo de posición anatómica o radiológica, y volver a hacer tratamiento y volver a hacer lo mismo, resolver los problemas del paciente. Si aún así no funciona, es un circuito que siempre va a estar funcionando. ¿Qué es un paciente? Un paciente, por sus diferentes características de salud, va a tener un grado de complejidad. Esa complejidad va a precisar que se tenga que hospitalizar, a lo mejor en función de los criterios técnicos que se valoran en ese momento, a lo mejor lleva urgencias, ¿sí? Y esas urgencias van a ser también en función a criterios y va a ser atendido prioritariamente, ¿no? Pero también hay situaciones ambulatorias, significa que no precisa hospitalización, sino precisa ciertos niveles de controles y seguimiento en función del tiempo, ¿no? También va a haber situaciones en las que debemos de identificar situación del paciente, como es si es joven, si es niño o si es adulto mayor, ¿ya? Porque esta característica del paciente a veces se olvida y no se anota o se registra para fines de procedimiento administrativo. El médico puede estar solicitando un tipo de examen de gabinete que puede contemplar imagenología y no indica la edad del paciente. Quien es técnico en este ramo va a tomar una imagen que a lo mejor va a estar errada, ni por la técnica y demás cosas, ¿cierto? Entonces, siempre hay que trabajar y tener los cuidados necesarios como para no estar errando en este campo. Como que se ha visto varias circunstancias en estos. Cuando se hace atención médica, lo primero que debe hacer el médico es el diagnóstico. Ese diagnóstico va a ser que en función al examen que se haga en consulta médica va a lograr signos y sintomatologías complementadas con exámenes de laboratorio y gabinete, donde van a estar incluidas la imagenología, y si precisa de una comprobación, pues va a solicitar esas comprobaciones para luego pasar a un proceso de tratamiento, ¿sí? Ese tratamiento va a estar en función ya sea con hospitalización o de carácter ambulatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser médico como atención médica. ¿Cuáles son los exámenes más importantes que se utilizan en imagenología? Dependiendo del tipo de gabinete que se solicite, pues va a estar, y dependiendo de las patologías o enfermedades que se estén tratando, pues se va a tener imágenes como los rayos X en radiología, que pueden ser de dos características. Hoy en día se mandan a hacer las dos. Una convencional, que es un negativo, y uno en digital. Por lo tanto, la tecnología ha avanzado tanto que podemos tener ambas. Uno, donde el paciente puede tener acceso, y dos, donde el médico tiene la situación privilegiada para poder trabajar adecuadamente con esa imagen. La tomografía computarizada también es otro mecanismo de logro de imágenes que va a permitir de forma seccionada tener imágenes adecuadas del proceso del problema, si tiene que estar analizando alguna patología en particular. La resonancia magnética, lo mismo, va a permitir también imágenes. La mamografía también logra imágenes, que en este caso no solo involucra a las mujeres, también hoy en día ya los hombres, en un porcentaje importante, también se está consiguiendo tener esta problemática. Técnicas de radiación con fluoroscopías son importantes para lograr imágenes más puntuales sobre lo que está sucediendo en la salud del paciente.
La ecotomografía también es otro tema importantísimo que está involucrado en la forma en cómo estos han de mostrar o evidenciar las características anatómicas del cuerpo humano y lograr una imagen más clara, ¿no? O más puntual. Por lo tanto, se tiene varias, desde la medicina nuclear, que tiene varias técnicas en las que, dependiendo al desarrollo de las radiaciones, van a permitir enfocar una dinámica de diagnóstico y tratamiento. Estos tratamientos con medicina nuclear hacen uso de elementos radiactivos como el iodo 131. Pues gracias a estos se pueden hacer diagnósticos importantes para poder trabajar con el paciente. Las angiografías y las radioterapias son vitales en este campo de conocimiento médico, porque a veces la salud del paciente ya está con una valoración crítica. La radiología, como son los rayos X, utiliza imágenes en 2 dimensiones de una estructura muy interesante. Eso cuando se hace el uso de negativos, pero también ya se cuenta con algo de 3D, cuando son imágenes digitales, donde puede hacer un acercamiento y hacer una mejor valoración de la problemática de salud, ¿sí? Este tema de lograr imágenes también está en el ámbito de las tomografías, donde vamos a encontrar algunas de carácter benigno y otros malignos. La tomografía computarizada pues puede permitirnos observar qué tan desarrollado está una problemática de salud del paciente. Y esta técnica pues es permitido lograr, dependiendo a las características de la solicitud, de contar imágenes seccionadas anatómicamente y verla en 3D para poder valorizar la situación del paciente. La resonancia magnética también es otra técnica interesante, donde en función a imanes y ondas de radio de alta potencia se crean imágenes del cuerpo, y esto hace que se vea de forma contorneada algunas estructuras para poder evidenciar la forma en cómo esto se está desarrollando, ¿no? La mamografía permite evidenciar a través de una radiación la forma en cómo las glándulas mamarias están afectadas, porque si las glándulas mamarias de alguna situación están involucradas con alguna infección, por cualquier circunstancia, puede derivar en problemáticas de salud para el paciente, hasta inclusive la extirpación de esa parte del cuerpo. Lo mismo sucede con los hombres, a pesar que la mayoría de los hombres creen que no pueden tener esta dolencia, se ha visto que sí es posible que se tenga y les causa la misma problemática que a las mujeres. Si usamos fluoroscopía, pues es una técnica de logro de imágenes que nos va a mostrar las estructuras internas del paciente, ¿no? La fluoroscopía nos va a hacer que nuestro cuerpo se ilumine de tal forma que podamos evidenciar internamente como si lo hubiéramos puesto luz al interior. Es una imagen irradiada con líquido radiactivo que permite lograr imágenes muy interesantes para hacer diagnóstico. La angiografía y la hemodinámica también son temas importantísimos, que en el momento de la cirugía se pueden solicitar este tipo de tratamientos para poder ver cuál es el comportamiento real de la problemática. Si estamos hablando de hemodinamia, por ejemplo, podemos ver de qué manera el torrente sanguíneo está distribuido en la sección que estamos observando o estamos tratando de valorar. Por lo tanto, inclusive podemos ver
la forma en cómo estos están dañados o afectados o ha sido seccionado por alguna razón y hay un desangrado interno. Entonces, para poder intervenir de forma adecuada, ¿no? Entonces, se puede utilizar de varias maneras dependiendo al criterio técnico del médico en su momento de estar aplicando su diagnóstico y tratamiento. La medicina nuclear, como ya habíamos dicho, hace empleo de elementos radiactivos, que normalmente se emplea como radiofármacos en cantidades suficientes como para poder estudiar la funcionalidad de los órganos o sistemas que se están tratando de ver, ¿no? Entonces, es una técnica muy, pero muy importante para poder dinamizar la conducta de las patologías in situ en este momento o en tiempo real de lo que está sucediendo. Por tanto, la medicina nuclear tiene diferentes técnicas, ¿no? Y estas técnicas, dependiendo al tipo de valoración que se pretenda lograr, va a hacer comparaciones con condiciones normales y patológicas y puede hacer un proceso de evidencias para ver si está deteriorándose en función del tiempo o está mejorando, ¿no? Entonces, estos equipamientos son de mucha importancia para hacer seguimiento a un problema de evidenciar cómo es que el tratamiento está funcionando, ¿no? Las radioterapias, pues, son muy vitales para quienes tengan problemas gravísimos como el cáncer. El cáncer es otro de los grandes problemas que quien logra adquirirlas, pues la mayoría de la gente ya sabe que debe esperar la muerte. Pero si se hace una identificación temprana, es posible que se pueda tratar y resolver en este campo. Las radiaciones son una solución, pero con graves consecuencias. Afecta a lo malo y a lo bueno y genera un sufrimiento muy, muy desagradable para el paciente, ¿no? Entonces, tiene que tener una condición psicológica muy, muy estable como para poder soportar estas cosas, ¿no? Bien, por lo tanto, dentro de lo que es el logro de imágenes, es vital que todo profesional deba conocer bien la anatomía. Eso es una de las recomendaciones importantísimas. Si no se conoce bien la anatomía, vamos a estar adivinando la problemática de salud del paciente. Y el conocer anatomía nos va a permitir tener un mejor criterio de valoración. Y ese criterio de valoración va a derivarnos en entender mejor la dinámica de la problemática. Porque quien nos diferencia de un tejido sano de uno que tenga patologías, difícilmente va a poder desarrollar un buen tratamiento médico. Recomendaciones vitales que normalmente se sugiere hoy en día que tenemos el tema de los derechos humanos, es que cada profesional debe gustar de su trabajo. Cada especialista debe estar consciente que su especialidad es para salvar vidas, ¿no? Por lo tanto, debe dar calidad de atención. Un trabajo en equipo es bien importante porque de ellos dependemos el que tengamos que lograr resultados adecuados para el paciente. La ética es vital. No olvidemos que de los derechos humanos está para defender tanto a profesional como a paciente, pero está levemente inclinada hacia el paciente.
Los cuidados del paciente son, por lo tanto, recomendaciones importantísimas para poder guiarnos en función a las normas que están establecidas, ¿no? Y esperemos que eso a ustedes les quede bien claro. Porque si no, va a ser como una película de terror, ¿ya? Y eso va a ser mucho más grave. Y ver desde el punto de vista médico o paciente una película de terror con algún familiar o paciente es grave. Por lo tanto, a veces podemos tener toda la voluntad del mundo de hacer bien las cosas, pero la situación política puede obligar a que no contemos con todo lo necesario como para poder atender a los pacientes, ¿sí? Y eso va a deberse a que pueden haber recortes de presupuesto, cualquier otro detalle, o demasiada burocracia en conseguir equipamientos o cualquier cosa que tenga que ver con atención protocolar de la salud médica administrativa, pues el médico se ve en dificultades, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que esas situaciones sí se van a dar. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá o todo está claro como el agua. Está bien, doctor. Sí. Qué bueno. Todo bien, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Excelente, ahí está. Dios mío, ese es mi alumno. En el caso de metástasis, ¿qué se podría hacer? ¿Sabes rezar? Solo eso, ¿no, doctor? Solo eso, No hay hijo. otra. La mayoría de las situaciones tiene que ver con la voluntad del paciente. Técnicamente hablando, si el paciente tiene un sufrimiento grave, es que lo que más pesa es de que quiere descansar, ¿no? Y el médico dice, no, vamos a salir de esto, y la familia llora aquí, llora allá, y dice, no, vamos a salir de esto, por favor, aguanta, pero a veces no da así. Y con la problemática del COVID, por ejemplo, podemos ver pacientes que básicamente no es tan grave su problema, pero no saben soportar dolores. Y se van, así de fácil. Por eso, si hay una proliferación avanzada, una metástasis, como hace rato ya les dije, afecta a lo bueno y afecta a lo malo. Y muchas veces lo bueno es lo que más queda afectado que lo malo, con los tratamientos que se le hacen al paciente. Entonces, sí o sí, causa mucho problema. Pero todo depende de la psicología del paciente, ¿no? De sus ganas de vivir. Si no, hasta ahí nomás llegamos. ¿Alguna otra pregunta? Oh, correcto. Entonces, hay una actividad que está para hacer en aula y lo tienen hasta las 3:30. Tienen 1 hora para hacer esto. Y donde ustedes me van a hacer desde el punto de vista de lo que ustedes han entendido. Y siempre me gustaría leer sus palabras, sus pensamientos, su formulación de conceptos, de teoría, ¿ya? O de definiciones. Vayan preparándose. Es bueno saber plantear una base conceptual de una problemática. Desde el punto de vista de ustedes, ¿ya? Háganme qué tan importante es la imagenología en medicina, así con lo sencillo que se les ha mostrado. ¿Sí? O sea, Doctor, yo creo que es increíblemente importante. Digamos, le pongo un ejemplo que estamos, no sé, estamos sufriendo fatigas, dolores de cabeza, ardor de estómago. Lo primero que te dicen, ¿no? Un análisis sanguíneo, análisis de heces, urocultivo, tal vez tienes infección urinaria, pero no sale nada. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan un estudio de imágenes, ecografía, endoscopía, colonoscopía, y eso nos puede decir qué es lo que está teniendo el paciente, porque a veces no sale, como le digo, en los estudios de laboratorio. no sale. Cierto.
¿no? O sea, la primera avanzada es laboratorio, después son gabinetes, ¿no? Entonces, en función de eso, por eso es que me gustaría que ustedes me digan qué tan importante es la imagenología en medicina. Eso hasta las 3:30 tienen para hacer. Después hay actividades que tienen que hacer en casa, 2 actividades que está relacionado, uno, con lo que tienen que hacer. A ver, hoy en día tenemos todavía presente la problemática del COVID-19. Por lo tanto, denle una mirada en Internet y busquen la importancia de la imagenología en la problemática del COVID. ¿Ya? Háganme un ensayo. Dígame si está siendo utilizada, no está siendo requerida, de qué manera, cómo, cuándo, en qué circunstancias, porque hasta donde los médicos pueden usar esta técnica, cada paciente se vuelve una historia diferente. No hay una continuidad sistemática para decir, esto es por este motivo y se logra. No es así. Entonces, la imagenología, ¿cómo contribuye en la problemática del COVID-19? ¿Sí? Es un trabajo ya pensado en que ustedes están iniciando en la carrera de la medicina y encontrémosles sentido a nuestra formación, ¿ya? Después, el de investigación es otro trabajito donde me van a buscar en Google Académico 5 artículos, me van a copiar sus conclusiones y junto con sus enlaces sobre la importancia de la imagenología en la salud humana. Ya, esos 2 trabajos adicionales más. Ok, a mí me suena muy interesante el trabajo, así que quien tiene como las recomendaciones les puse ahí, amen su profesión, háganlo con gusto, no por hacer un trabajo para el docente, sino para ustedes mismos. ¿Ya? Así que con eso más yo los quedo liberados para que ustedes vayan a hacer el resto de sus actividades. Gracias, Listo. hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Claro. Hasta luego.